Alright. Saludos, buenas. Nosotros vamos a dar una conferencia sobre lo que es el sistema nervioso, el cableado interno. Vamos a mostrar diferentes puntos en lo que es esta conferencia y van a ver lo que es la funcionología del sistema nervioso y también cómo funciona nuestro cuerpo en cuanto al mismo. Ahora vamos a pasar con mi compañera Yafani Campos. Gracias a mi compañero Joseph por la breve presentación. Vamos a leer esta frase antes de empezar lo que es la estructura y la organización del sistema nervioso. La frase dice: la curiosidad ilumina el camino correcto a cualquier cosa en la vida. Si no tienes curiosidad es cuando tu cerebro empieza a morir. Eso la dejo a reflexión de ustedes. Buenos días, mi nombre es Ana Joinmi y voy a hablar sobre el cableado interno, el director de una gran orquesta. El pensamiento no se puede circunscribir a intercambios de neurotransmisores ionizados, o sí, pero no sabemos cómo y no disponemos por ahora de unidades para medir las muchas manifestaciones. La fusión automática del lenguaje, conceptos, imágenes sensoriales, percepciones, recuerdos y fantasías será todo lo prodigiosa que se quiera, pero es una lata cuando uno trata de analizar de cerca el fenómeno y de reducirlo a sus componentes básicos, porque se encuentra con una sopa pegajosa, amorfa e incomprensible hasta ahora. El cerebro humano es un telar encantado en donde millones de evoluciones lanzaderas van tejiendo un diseño que continuamente se disuelve, un motivo que siempre tiene un significado por más que este jamás perdure y no sea más que un cambiante de armonía o de subdiseños. Es lo mismo que si la Vía Láctea se entregara una especie de danza cósmica. Todos los días realizamos un sinfín de actividades, algunas tan rutinarias y monótonas que prácticamente no le ponemos atención y otras tal vez sean muy atractivas, de manera que nos involucramos en ellas sin que el estímulo alguno logre distraernos. En ocasiones nos implicamos en acciones riesgosas con el afán de sentir diversas emociones y en otras son las situaciones de riesgo las que nos toman por sorpresa, produciéndonos emociones que pueden dividirse con desgrado. Todas estas acciones hacen referencia a un organismo que se vincula con el medio que recibe estímulos, que procesa la información y responde de una determinada manera y para el cual las consecuencias de sus acciones le proporcionan nueva información significativa para de nuevo intervenir en su medio físico y social. Sin embargo, a fin de que todo ello ocurra, el organismo debe mantener un nivel óptimo en el funcionamiento de diversos órganos internos que lo conforman, de manera tal que pueda interactuar al interior de cada órgano a la vez que mantiene los intercambios entre los distintos órganos a fin de contribuir con el adecuado ajuste entre el organismo como un conjunto y el entorno. A este particular equilibrio se le denomina homeostasis. Desde una perspectiva funcional se puede afirmar que el sistema nervioso es una red de órganos y tejidos cuya unidad básica son las neuronas y su principal función es mantener la homeostasis en el organismo, el cual recibe y procesa señales provenientes del interior del organismo como el medio de extensión, ejerciendo funciones de control, coordinación y regulación sobre todos los demás órganos, a fin de lograr un eficaz comportamiento y una eficaz comprensión. Y es el responsable de hacer posible que todo ello suceda en el sistema nervioso, y este es el sistema que coordina todo el flujo de información que pone en relación a los diversos órganos y sistemas de nuestro cuerpo, consigo mismo y con el mundo material y social. Entonces pasamos a lo que es la estructura y la organización del sistema nervioso. Si nos ubicamos en una expectativa amplia de lo que es el sistema nervioso, podemos decir que el sistema nervioso de todos los vertebrados incluyendo la especie humana, este se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Antes de pasar a una explicación en general de lo que es los principales componentes, aquí tenemos un esquema donde nos explica mejor. Entonces tenemos, como dije anteriormente, que el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central podemos encontrar el encéfalo, que se divide en el bulbo raquídeo, cerebro, cerebelo, tálamo y hipotálamo.
En el cerebro podemos encontrar el área de la absorción y la corteza cerebral. El cerebro coordina los movimientos musculares, el tálamo y el hipotálamo, que regula la secreción hormonal y controla el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso periférico se divide en el somático y vegetativo. En el vegetativo controla las funciones vegetativas del cuerpo, en donde podemos encontrar nervios parasimpáticos y nervios simpáticos. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, que se encuentra protegido por tres membranas llamadas meninges. En su interior existen cavidades llamadas ventrículos, los cuales circula el líquido cefalorraquídeo, cuya función es amortiguar los órganos que los rodean, transportando así nutrientes y desechos que se requieren. Que se requieran para circular entre el cráneo, para así mantener una presión constante entre el volumen de la sangre intercraneal. El encéfalo se encuentra al interior de la cabeza y está protegido por los huesos del cráneo, el cerebro, el cerebelo y el tallo. La superficie del cerebro se denomina corteza cerebral porque está formada por pliegues o, como la llamamos, circunvoluciones. El cerebro se ubica en la parte posterior e inferior del encéfalo de la fosa cerebral posterior junto al tallo cerebral. Mi nombre es Joalmi Leonardo y yo le estaré dando la continuidad a lo que mi compañera Yafaini estaba exponiendo acerca de la estructura del sistema nervioso. Centrándome en la parte posterior del encéfalo, que tiene como nombre el proencéfalo. Este, como ya dije, está en la parte posterior, en él se encuentra el bulbo raquídeo y este tiene como funciones conducir mensajes desde la médula espinal hasta el encéfalo. Este también tiene funciones cardíacas, gastrointestinales y vasoconstrictoras. El cerebelo también tiene como función mantener el equilibrio, la coordinación de los movimientos voluntarios y la automatización de movimientos rutinarios. En esta imagen podemos ver las estructuras que conforman el neuroencéfalo. En esta imagen podemos ver la localización del hipotálamo y del tálamo. Aquí está el hipotálamo y aquí arriba está el tálamo. El tálamo, su función es centrar o filtrar las informaciones que vienen del órgano de los sentidos, con excepción del olfato. El tálamo, junto con el hipotálamo, centran una gran importancia en la regulación de las emociones. El telencéfalo es la estructura del sistema nervioso de más alto nivel, en donde es procesada la información somática y vegetativa, como mi compañera lo dijo en su exposición anterior. El telencéfalo está dividido por dos partes, los cuales son el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Estas están comunicadas por una haz de fibras nerviosas que tienen como nombre cuerpo calloso. La función de esta es que permite el intercambio de información entre ambos hemisferios. Esta es la localización de los distintos lóbulos en el encéfalo. Ya sabemos que el encéfalo está dividido por lóbulos, los cuales son 4, que son lóbulo temporal, occipital, parental y frontal. Ahora les voy a hablar sobre la corteza cerebral. En esta imagen puede apreciar la corteza cerebral. Esta se trata de una amplia extensión del tejido nervioso en la parte más exterior del cerebro, recubriendo los
hemisferios, que fue lo que tratamos anteriormente. Este tiene como función diferenciar áreas funcionales como las áreas sensitivas, motoras y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva, planeación e iniciación de las actividades motoras. Ya vamos a pasar con mi compañero Jose, pero antes de les diré las diferencias entre el cerebro femenino y el masculino. El masculino muestra una mayor capacidad visoespacial, identificación de patrones geométricos, resolución de laberintos, comprensión de mapas y nociones geográficas, entre otras capacidades como el ajedrez, etc. Y el femenino muestra mayor fluidez y organización del lenguaje hablado y sus matrices afectivas en la ejecución de tareas motrices finas, un bajo umbral para el gusto, el tacto, los sonidos, los olores, etc. Ya vamos a pasar con mi compañero Jose, que les va a estar hablando sobre el tema de las estructuras del sistema nervioso. Saludos, buenas. Mi nombre es Jose Ortiz, como mi compañera anteriormente me presentó. Le voy a explicar sobre las localizaciones de las áreas cerebrales. Estas son muy importantes porque a través de la misma es que nosotros actuamos de diferente. Tenemos la vista, tenemos los 5 sentidos y diferentes situaciones, o sea, diferentes sensaciones que tenemos. Como lo que es las emociones y la conducta, también tenemos conocimiento y memoria, que esta área es lo que afecta el Alzheimer y las diferentes partes del cerebro, pero quédense con esa información para yo explicarle más luego. Tenemos lo que es el oído, tenemos el olfato, tenemos la visión, entre otros, que son muy importantes. Vamos a pasar sobre el cuerpo calloso. En el cuerpo calloso es una parte que une los dos lóbulos, el lóbulo derecho con el lóbulo izquierdo. Estas se comunican entre sí y hacen que nosotros tengamos un buen funcionamiento en lo que es nuestro ser y nuestro pensar. Tenemos elementos claves, como la definición, que es la sección del cerebro que se encarga de comunicar los hemisferios, como anteriormente le he dicho, el derecho y el izquierdo. Sabemos que tenemos una parte de nuestro cerebro lógico y otra que es práctico, entre otros. Tenemos la ubicación que se encuentra en el centro del cerebro, es un puente del hemisferio derecho y izquierdo, como muchas veces se lo ha dicho, y también tenemos en la fístula, que podemos encontrarlo aquí, lo que es el cuerpo calloso en el centro del cerebro. Lo estamos viendo de un ángulo que se pueda ver bien, o sea, de un ángulo lateral, pero eso se encuentra en el medio. Si lo volteamos un cerebro, vemos anatómicamente, le hacemos una fístula, se encuentra ubicado en la parte del centro y podemos sacar lo que es el cuerpo calloso. Tenemos algunas patologías que pueden afectar lo que es el cuerpo calloso. Podemos ver que este desarrollo viene desde nuestra barriga, o sea, cuando nuestra madre no tiene nuestra barriga, se van desarrollando, pero algunos niños vienen con una enfermedad que se llama amnesis en el cuerpo calloso. Podemos ver que eso es una radiografía donde podemos ver que este niño no tiene el cuerpo calloso. Algunos vienen sin cuerpo calloso y algunos vienen con que tienen poquito del cuerpo calloso, o sea que no se desarrolló bien. Y esto tiene problemas en lo que es la conducta, en diferentes formas de lo que es el niño, porque no están conectados los dos glóbulos. Podemos ver cómo se ve un cuerpo calloso en una radiografía normal. ¿Qué es la neurona? La neurona es la célula funcional de nuestro cerebro. En esta se encuentran más de 100.000 millones de células neuronas. Estas son del tamaño de la punta de un lápiz, para hacer más referencia. Estas se comunican entre sí. Mi compañera más adelante le va a explicar de cómo se comunican y las partes que tiene la misma para que nosotros podamos actuar, podamos hablar y hacer diferentes cosas en nuestra vida.
Podemos ver alguna patología que afecta el mismo, podemos ver el Alzheimer, que es lo que le estaba explicando. Tenemos una parte de nuestro cerebro que comienza y afecta lo que es la memoria y el conocimiento. Por eso las personas que padecen de Alzheimer pueden olvidarse de cuáles son sus familiares y así sucesivamente mientras va avanzando la enfermedad. Podemos ver una parte del cerebro de una persona que no tiene Alzheimer y podemos ver otra parte del cerebro de una persona que sí tiene Alzheimer, que se va deteriorando con lo que es la neurona, afecta directamente al mismo y por eso se le olvida. También tenemos lo que son las epilepsias. La epilepsia afecta el punto de conflicto es en esta zona, lo podemos ver aquí también. Puede afectar lo que es la parte motriz, lenguaje y la visión cuando esa persona tiene lo que es una epilepsia. La epilepsia se divide en dos, en lo que es el gran mar y el pequeño mar. El gran mar es cuando le dan convulsiones, que es que las neuronas van dando vueltas, como le dicen, y hay otro tipo de epilepsia, que es que la persona se queda tranquilo, como que se le va la visión, se le va como los sentidos en un sentido. Entonces vamos a pasar con nuestra compañera que va a hablar de diferentes situaciones, de cómo funciona una neurona, entre otros, que es Darielis Espinosa. Muchas gracias. Muchas gracias a mi compañero Jose, como ya saben, soy Darielis Espinosa y hoy les estaré hablando de cómo trabaja una neurona. Una neurona es una célula como tal. Esta tiene diferentes funciones igual a todas las otras células. Esto hace que las células mantengan sus propias funciones vitales. Tenemos que destacar que las neuronas no suelen reproducirse entre sí. Por más extremadamente que sea una neurona, esta sigue siendo ilimitada. Debemos de destacar que una de las características más esenciales es que estas pueden establecer conexiones entre sí. ¿Qué es sinapsis? La sinapsis es el proceso mediante el cual las neuronas se comunican entre sí. Estas pueden transmitir información. La sinapsis es esencial para nuestro funcionamiento, ya que podemos sentir, pensar y actuar. Esta tiene 5 clasificaciones sumamente importantes, las cuales son dendrítica, asomática, dendrodéntrica, dentrosomática y somatosomal. Muchas gracias, esto fue todo por mi presentación. Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Juan. Saludos, mi nombre es Juan y ahora vamos a hablar de los neurotransmisores. Principios básicos de los neurotransmisores. El cuerpo neuronal produce ciertas enzimas que están implicadas en la síntesis de la mayoría de los NT. Este se almacena en la terminación nerviosa dentro de la vesícula. Algunas moléculas neurotransmisoras se liberan de forma constante en la terminación, pero en cantidad insuficiente para producir una respuesta fisiológica significativa. Un pH que alcanza la terminación puede activar una corriente de calcio y precipita simultáneamente la liberación de NT neurocarpano. Ahora les voy a hablar sobre el primer neurotransmisor descubierto. La acetilcolina tiene muchas funciones, es la responsable de muchas de las estimulaciones de los músculos, incluyendo los músculos del sistema gastrointestinal. También se encuentra en neuronas sensoriales y el sistema nervioso autónomo y participa en la programación del sueño REM. Aquí pueden ver una imagen sobre lo que es la acetilcolina. Ahora les voy a hablar sobre las aminas. Las aminas son compuestos orgánicos y grupos funcionales que contienen un átomo de nitrógeno básico con un par solitario. Las aminas son formalmente derivados del amoníaco, donde uno o más átomos de hidrógenos de la molécula de amoníaco son reemplazados por otros sustituyentes radicales, tales como un grupo de alquilos y arilos. Estos pueden llamarse respectivamente alquilaminas y arilaminas. Las aminas en las que ambos tipos de sustituyentes están unidos a un átomo de nitrógeno pueden llamarse alquilarilaminas. La serotonina. La serotonina es un neurotransmisor
y algunos también la considera como una hormona. El cuerpo la usa para enviar mensajes entre las células nerviosas. Parece jugar un papel en el estado de ánimo, las emociones, el apetito y la digestión. Con el recurso de la melatonina ayuda a regular los ciclos del sueño, vigilias y el reloj biológico. Se encuentra principalmente en el cerebro, los intestinos y la plaqueta. Los aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas, las cuales son indispensables para nuestros organismos. Están formadas de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entre sus funciones, los aminoácidos ayudan a descomponer los alimentos, al crecimiento o a preparar tejidos corporales, y también pueden ser un fuente de energía. Ejemplos de los aminoácidos. Los 9 aminoácidos esenciales son la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Muchas gracias, esto fue todo por nuestra exposición, espero que le haya gustado. Esto fue todo de nuestra exposición del sistema nervioso y el cableado interno. De verdad hemos aprendido bastante en lo que es este tema, de conocer nuestro sistema nervioso, de cómo nosotros pensamos, de cómo nosotros actuamos y cuáles son los responsables de hacer lo que es el mismo. De verdad nos sentimos muy bien, aprendimos bastante del tema y bendiciones. Muchas gracias.